El 14 de noviembre de 2019, más de 300 personas vieron a sus muertos. No en sueños, no en fotografías, en la calle, en sus casas, en la plaza del pueblo. Cada una vio al suyo, a su propio muerto, con la misma ropa, con el mismo rostro, mirándolos. Los videos que se grabaron esa noche desaparecieron 3 días después. Los registros fueron borrados. A los testigos les dijeron que no habían visto nada. Pero hay algo que no pudieron borrar. La memoria de 300 personas que saben exactamente lo que vieron. Y esta noche, por primera vez, alguien lo va a contar. Quédense hasta el final, porque el nombre del pueblo y lo que ocurrió exactamente en la plaza a las 8 de la noche es lo que ninguno va a poder olvidar. Antes de comenzar, consideren suscribirse al canal. No cuesta nada, y a mí me ayuda a seguir trayéndoles historias como esta. Ya están suscritos, gracias. Los que no, después de lo que van a escuchar esta noche, quizás reconsideren. Hay eventos que los gobiernos no pueden explicar y que, por esa razón, prefieren no reconocer. Hay cosas que le ocurren a comunidades enteras, a cientos de personas simultáneamente, que desafían cualquier marco de referencia que tengamos para entender el mundo. Lo que voy a contarles esta noche es uno de esos eventos. Ocurrió en un municipio del estado de Hidalgo, México. No voy a decir el nombre exacto todavía. Lo haré al final, cuando ya hayan escuchado todo, porque el nombre importa menos que lo que pasó ahí. Y lo que pasó ahí fue esto. Durante un período de aproximadamente 9 horas, entre las 4 de la tarde y la 1 de la madrugada del 14 de noviembre de 2019, más de 300 personas en ese municipio reportaron haber visto a alguien que estaba muerto. No todas vieron a la misma persona. Cada una vio al suyo, a su propio muerto. Padres que habían perdido hijos, hijos que habían perdido padres, esposos, hermanos, amigos, personas que llevaban meses o años o décadas muertas, apareciendo en las calles, en los hogares, en los comercios del pueblo, a plena vista, con la misma ropa que recordaban, con el mismo aspecto que tenían cuando murieron, o a veces con el aspecto que tenían antes de enfermar, antes del accidente, antes de lo que sea que los había llevado a la muerte. 300 personas, una sola noche. Yo no estaba ahí cuando ocurrió. Lo supe 3 años después, cuando alguien que estuvo presente me contactó y me pidió que contara lo que había pasado. Me dijo que lo había intentado hacer él mismo varias veces y que cada vez que lo intentaba, algo lo detenía. No voy a decirles qué cosa lo detenía. Todavía no. Primero necesito contarles cómo empezó. Según los testimonios que recopilé, el primero en ver algo fue un hombre de 72 años, al que voy a llamar don Aurelio. Vivía solo desde hacía 4 años, desde que su esposa había muerto de un problema cardíaco. Esa tarde del 14 de noviembre estaba sentado en el patio de su casa, como hacía todos los días a esa hora, tomando café. A las 4:17 de la tarde, su esposa entró por la puerta del patio. Según don Aurelio, no hubo nada extraordinario en ese momento inicial, nada que le indicara que algo estaba mal. Su esposa simplemente entró por la puerta, como había entrado miles de veces en 43 años de matrimonio, y se sentó en la silla que siempre había sido la suya. Lo miró y sonrió.
Don Aurelio me dijo que en ese primer momento no pensó que estaba viendo un fantasma. Pensó que había tenido un error, que se había confundido, que la mujer que estaba sentada frente a él era su esposa y que los 4 años de soledad habían sido el error. Fue solo cuando intentó hablarle que algo no funcionó. Me dijo que abrió la boca para decir su nombre, el nombre de su esposa, y que no pudo. No porque estuviera paralizado, no porque tuviera miedo, sino porque algo en el ambiente del patio había cambiado, como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si el sonido requiriera un esfuerzo que normalmente no requería. Su esposa siguió mirándolo y sonriendo durante varios minutos, y luego se fue. No desapareció de golpe, no se esfumó como en las películas. Simplemente se levantó de la silla, caminó hacia la puerta del patio y salió. Don Aurelio tardó varios minutos en poder moverse. Cuando pudo, fue a la puerta y miró hacia la calle. No había nadie. Eso fue a las 4:17. A las 5:15, en la tienda de abarrotes a 3 calles de la casa de don Aurelio, la dueña vio a su hijo detrás del mostrador. Su hijo había muerto en un accidente de tráfico 18 meses antes. Tenía 26 años cuando murió. Según la dueña de la tienda, su hijo estaba acomodando productos en el estante, de espaldas a ella, exactamente como solía hacer cuando la ayudaba los fines de semana. Ella le habló. Me dijo que pronunció su nombre 2 veces antes de que él girara. Cuando giró, la miró de la misma manera que siempre la miraba, con esa expresión específica que solo los hijos tienen cuando miran a sus madres, y luego, sin decir nada, volvió a girarse hacia el estante. Ella me dijo que en ese momento lo único que quería era abrazarlo, que rodeó el mostrador para llegar hasta donde él estaba. Cuando llegó al otro lado no había nadie. El estante que su hijo había estado acomodando estaba exactamente como siempre. Nada fuera de lugar, nada que indicara que alguien había estado ahí. Para las 6 de la tarde los reportes se habían multiplicado, no de manera oficial. No había nadie a quien reportarle algo así de manera oficial. Los reportes circulaban de boca en boca, de casa en casa, de la manera en que circula la información en los pueblos pequeños cuando algo que nadie puede explicar le ocurre a suficientes personas al mismo tiempo. Una mujer había visto a su madre en la cocina de su casa. Un hombre había visto a su hermano en la calle, caminando en dirección contraria. Una niña de 9 años había visto a su abuelo sentado en el sillón de la sala, viendo televisión, exactamente como hacía antes de morir. Y en todos los casos, sin excepción, la aparición duraba entre 3 y 15 minutos y luego simplemente se iba, sin violencia, sin mensajes, sin señales de ningún tipo, solo presencia, solo estar ahí, en los espacios donde habían estado en vida, haciendo las cosas que siempre habían hecho, y luego irse. A las 8 de la noche algo cambió. Hasta ese momento las apariciones habían sido individuales. Una persona veía a su muerto. Los demás que estuvieran presentes no veían nada. Pero a las 8 de la noche, en la plaza principal del municipio, ocurrió algo diferente. Había varias personas en la plaza.
familias que salían a caminar, parejas de jóvenes, algunos señores sentados en las bancas, un grupo de quizás 40 personas en total distribuidas por el espacio. A las 8:03, todas ellas, simultáneamente, vieron lo mismo. En el centro de la plaza, donde normalmente no había nada más que el monumento que llevaba décadas ahí, había personas. No fantasmas individuales, no apariciones privadas, una multitud. Hombres y mujeres y niños de distintas edades, con ropa de distintas épocas, de pie en silencio en el centro de la plaza, mirando hacia afuera, hacia las personas vivas que los observaban desde los bordes. 40 personas vivas mirando a una multitud de muertos. Ninguno de los testigos supo cuántos eran exactamente. Las estimaciones varían entre 50 y más de 100, pero todos coinciden en algo. Eran suficientes como para llenar el espacio, como para que la plaza, que normalmente estaba bastante vacía a esa hora, se sintiera llena. Y todos estaban quietos, mirando. El silencio que se instaló en la plaza en ese momento fue descrito por todos los testigos de la misma manera, no como el silencio normal de un espacio abierto, sino como el silencio de algo que contiene la respiración, como si el mundo entero estuviera esperando que alguien hiciera algo. Nadie hizo nada, nadie se movió, nadie habló, nadie corrió. Durante 4:32, que varios testigos midieron porque instintivamente abrieron sus teléfonos, 40 personas vivas y una multitud de muertos se miraron en silencio en la plaza de ese municipio de Hidalgo. Y luego los muertos se fueron. No de golpe, gradualmente. Primero los de los bordes de la multitud, luego los del centro, como si algo los fuera apagando de afuera hacia adentro, hasta que la plaza quedó vacía otra vez. Ese fue el momento más documentado de esa noche. 40 testigos, varios con videos en sus teléfonos que habían empezado a grabar. Digo que habían empezado porque ninguno de esos videos existe hoy. No porque los testigos los hayan borrado, sino porque 3 días después de los eventos, personal que ninguno de los testigos pudo identificar formalmente, visitó el municipio. Hablaron con las familias, revisaron los teléfonos, y los videos desaparecieron. Junto con, según me dijo la persona que me contactó, cualquier registro escrito que las autoridades locales habían comenzado a recopilar sobre los eventos, como si alguien hubiera decidido que esa noche no había ocurrido. La persona que me contactó estuvo en la plaza esa noche, vio la multitud, y entre la multitud me dijo, vio a alguien que reconoció, su padre, que había muerto cuando ella tenía 12 años. Me dijo que su padre la miraba desde el centro de la multitud, y que, a diferencia de todas las otras apariciones que se habían reportado esa noche, la de su padre hacía algo diferente. Movía los labios. No podía escucharse nada. El silencio de esos 4 minutos era absoluto, pero su padre claramente articulaba palabras, una y otra vez, las mismas palabras repetidas, mientras la miraba desde el centro de esa multitud de muertos. Ella me dijo que no pudo leerle los labios en ese momento, que el shock no le permitió procesar lo que veía con suficiente claridad, pero que esa noche, cuando intentó dormir, lo vio otra vez en sueños, y en el sueño sí pudo escucharlo. Le pregunté qué decía. Me dijo que no podía repetirlo, que había intentado contárselo a otras personas y que cada vez que lo intentaba algo físico ocurría.
un dolor de cabeza severo, una sensación de presión en el pecho, como si su cuerpo rechazara la acción de transmitir esas palabras. Lo único que me dijo fue esto, que lo que su padre le comunicó esa noche en sueños no era una advertencia, no era un mensaje de consuelo, era una explicación de por qué esa noche había ocurrido lo que ocurrió, y que esa explicación, si se hiciera pública, cambiaría la manera en que entendemos qué es la muerte y qué ocurre después de ella. Le pregunté si alguna vez iba a poder compartir esa explicación. Me dijo que no lo sabía, que había cosas que el cuerpo humano simplemente no está preparado para transmitir, y que quizás esa era exactamente la razón por la que los muertos no hablan. No porque no puedan, sino porque lo que tienen que decir es demasiado para que lo carguemos. Hay algo más que necesito contarles. Después de semanas investigando este caso, contactando testigos, verificando fechas y ubicaciones, encontré algo que ninguno de los testigos me había mencionado. Encontré que el 14 de noviembre no era una fecha aleatoria. En ese municipio de Hidalgo, el 14 de noviembre era el aniversario de algo, no de un evento reciente, de algo que había ocurrido en ese mismo lugar hace exactamente 101 años. En 1918, durante la pandemia de influenza que mató a millones de personas en todo el mundo, ese municipio fue uno de los más afectados de la región. En un período de 3 semanas murió aproximadamente un tercio de su población. Y según registros históricos que encontré en un archivo regional, el 14 de noviembre de 1918 fue el día con más muertes de todo ese período. En un solo día, en ese pueblo, murieron más de 120 personas. No sé qué significa eso en relación con lo que ocurrió en 2019. No sé si la fecha fue una coincidencia o si hay algo en ese lugar, algo acumulado en el suelo y en el aire y en la memoria del espacio, que hace que los muertos de ese municipio tengan una relación diferente con los vivos. Lo que sí sé es que la persona que me contactó me dijo algo cuando nos despedimos que no he podido dejar de pensar. Me dijo, lo que nadie ha preguntado todavía es si fue la primera vez, si el 14 de noviembre de 2019 fue la primera vez que eso ocurrió en ese lugar o si ha ocurrido antes y simplemente nadie lo documentó, o si alguien lo documentó y ese registro también desapareció. Le pregunté qué creía ella. Me dijo, creo que los muertos de ese lugar llevan 100 años intentando decirle algo a los vivos, y que el 14 de noviembre de 2019 fue simplemente la primera vez que lograron hacerse ver por suficientes personas al mismo tiempo como para que no pudiera ignorarse completamente. Hizo una pausa. Luego me dijo, el próximo 14 de noviembre faltan pocos meses, y yo no sé si va a volver a pasar, pero si pasa, quiero que haya alguien documentándolo, alguien que esté ahí y que no deje que lo borren otra vez. No voy a decirles si voy a estar ahí ese día. Lo que sí voy a decirles es el nombre del municipio. Se llama Singilucan. Búsquenlo en el mapa. Es un lugar real, con calles reales, con familias reales, con una plaza real donde 40 personas vieron algo que nadie pudo borrar completamente de su memoria, aunque borraran los videos. Y si alguno de ustedes conoce ese lugar, o conoce a alguien de ahí, o ha escuchado algo sobre lo que pasó esa noche, escríbanlo en los comentarios, porque hay versiones de esta historia
que yo no tengo. Y los muertos de Singilucan llevan mucho tiempo esperando que alguien las cuente completas. Si llegaron hasta aquí, saben que este canal no cuenta historias normales. Si quieren seguir escuchando lo que otros no se atreven a contar, suscríbanse. Activen la campana. Cada notificación es una historia nueva que no van a encontrar en ningún otro lado. Y si esta historia les llegó, si sintieron algo mientras la escuchaban, déjenlo en los comentarios. Quiero saber si alguno de ustedes conoce Singilucan, o si alguna vez vivieron algo que no pudieron explicar. Un like también ayuda a que más personas encuentren esto. Cuídense.